Buen día, estudiantes de la asignatura de Estadística Básica. En esta videocápsula estaremos abordando parte de la unidad 2, representación numérica y gráfica de datos, con el tema tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados. Los datos no agrupados son datos sin procesar. Esto significa que se acaban de recopilar, pero no se han clasificado en ningún grupo o clase. Por ejemplo, supongamos que realizamos una encuesta en la que preguntamos a 15 hogares cuántas mascotas tienen en su hogar. Y los resultados fueron los siguientes. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7 y 8. En este caso, pues ya están ordenados de manera ascendente. Una forma de resumir estos resultados es crear una distribución de frecuencias o tabla de distribución de frecuencia, que nos dice con qué frecuencia ocurren valores diferentes en un conjunto de datos. A continuación, pues se muestra el ejemplo de una tabla de distribución de frecuencia no agrupada de los datos obtenidos respecto al número de mascotas en 15 familias. Y ahí lo tenemos. En la primera columna se va identificando el número de mascotas y en la frecuencia indicando cuántos hogares tienen determinado número de mascotas. Por ejemplo, los que cuatro hogares cuentan, esa es la frecuencia, con una mascota. 3 hogares cuentan con 2 mascotas. 2 hogares con 3 mascotas. Un hogar cuenta con 4 mascotas. 2 hogares cuentan con 5 mascotas. Y un hogar cuenta con 6 mascotas. Un hogar con 7 y un hogar con 8 mascotas. Este tipo de distribución de frecuencia nos permite ver directamente con qué frecuencia ocurrieron los valores diferentes en nuestro conjunto de datos. Lo que habíamos comentado. 4 familias tenían una mascota, 3 familias tenían 2 mascotas, 2 familias tenían 3 mascotas, una familia tenía 4 mascotas, etc. ¿Qué es la frecuencia o también denominada frecuencia absoluta? Es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico. Lo que decíamos, ¿cuántos hogares tienen una mascota? Esa es la frecuencia, es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico. La suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos. Ahí lo tenemos. La frecuencia o frecuencia absoluta, pues es el número de veces que aparece un dato. En este caso, como podemos ver, si nosotros sumamos las frecuencias, nos debe dar el número de datos total. 4 más 3 serían 7, luego más 2, 9, más 1, 10, más 2, 12, más 1, 13, más 1, 14, más 1, 15. Y el total de datos fueron 15 hogares. ¿Qué significa la frecuencia acumulada? Es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Ahí tenemos la frecuencia acumulada. En este caso, pues en el primer dato vendría siendo el mismo porque no hay datos anteriores. Sería 4. Luego tenemos 7. 7 es porque el dato de frecuencia de 3 mascotas lo sumas con los anteriores, que en este caso sería 3 más 4, me da 7. Luego tenemos la frecuencia acumulada 9. Este dato se obtiene
de la frecuencia de dos mascotas sumándole los anteriores. 2 más 3 más 4 da 9. 10, la siguiente es frecuencia acumulada de 10, que esto se obtiene haciendo la suma del dato correspondiente a la frecuencia 1 más las anteriores. 1 más 2 más 3 más 4 me da 10. Y así sucesivamente voy obteniendo lo que es la frecuencia acumulada. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos. Esto quiere decir que si yo divido la frecuencia absoluta de un determinado valor entre el número total de datos, me va a dar la frecuencia de ese dato. Se puede expresar en tantos por ciento, que vendría siendo la distribución de porcentaje. Ahí tenemos la frecuencia relativa. Recordemos, la frecuencia relativa es dividir la frecuencia absoluta. Recordemos, la frecuencia absoluta en la segunda columna, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 1. Es dividir cada uno de esos datos entre el número total de datos, es decir, entre 15. Entonces tenemos que 4, la frecuencia 4 entre 15 datos me da la frecuencia relativa 0.266. Luego tenemos la frecuencia 3, lo dividimos entre el número total de datos que es 15, 3 entre 15, y me da la frecuencia relativa 0.2. Luego tenemos la frecuencia 2, que se divide entre el número de datos total que es 15, 2 entre 15 me da 0.133. Y así sucesivamente voy obteniendo lo que es la frecuencia relativa, la cual se puede interpretar en porcentajes, que vendría siendo la distribución de porcentajes. En este caso, pues bueno, solo es multiplicarlo por 100 y ya lo convertimos en un porcentaje. La frecuencia relativa acumulada es el cociente entre la frecuencia acumulada de un determinado valor y el número total de datos. Se puede expresar en tantos por ciento también como distribución de porcentajes acumulados. Ahí lo tenemos. Ahí está, frecuencia relativa acumulada. Prácticamente es también ir sumando el dato correspondiente más los anteriores. O sea, lo que es la frecuencia relativa de un determinado dato más las frecuencias relativas anteriores. Por ejemplo, en el primero, pues bueno, la primera frecuencia relativa acumulada sería 0.266, que es lo mismo que la frecuencia relativa, ya porque no hay datos anteriores. En el siguiente, 0.466, corresponde a la frecuencia relativa .2, que es sumar .2 más los anteriores, 0.266, y así sucesivamente. Y esto puede ser interpretado igual como porcentajes, que suele multiplicarlo por el 100, poniéndole ya porcentaje, y bueno, tenemos la columna distribución de porcentajes acumulados. ¿Qué utilidad tiene las distribuciones de frecuencia desagrupadas, que pueden ser útiles cuando se desea ver la frecuencia con la que ocurre cada valor individual en un conjunto de datos? Tener en cuenta que las distribuciones de frecuencia no agrupadas funcionan mejor con conjuntos de datos pequeños en los que solo hay unos pocos valores únicos. Gracias.